el Espíritu Santo hable a través del predicador. Gracias, pastor. La verdad es que el venir aquí a Panamá han sido momentos de muchos recuerdos. Yo vine a Panamá por 2 ocasiones mientras fui joven estudiante a colportar. Dios me bendijo en esta tierra y me saqué una beca y media. En una tierra, ustedes no se lo pueden creer, donde yo colporté. Fui a Punta Paitilla, pero me fue de la patada. Puertas que se cerraban, puertas que se cerraban. Pero al lado había un barrio, San Sebastián. Ahí todas las puertas se abrían. Y todos me compraron. Así que recuerdos lindos, ¿eh? Luego después regresé cuando terminé la carrera y vine a la campaña del pastor Neil Wilson. ¿Recordará alguno de esa campaña? ¿No? Hay algunos que se acuerdan. Y me tocó predicar en Curundú. Bautizamos 26 almas para la gloria de Dios. Ahí, una campaña, lo hicimos en un auditorio y llegó mucha gente. Y fue bonito. Por otro lado, pues es bonito venir a esta tierra y encontrarme con amigos entrañables. Ayer saludé a Bolaños. Lo que pasa es que Bolaños iba unos años adelante de mí. ¿Sí? Y bueno, y ha cambiado también un poco, ¿verdad? Y hemos cambiado, porque yo también era flaco, delgado y tenía el cabello negrito, ¿no? Y ahora estoy más robusto y con cabello blanco. Y mi amigo, pues, le decíamos manito. Y él siempre traía una sonrisa, y era muy delgado, muy espigadito, ¿no es cierto? Y bueno, era de la CIA, ¿sabéis? ¿Sabes lo que quiere decir de la CIA? Trabajaba con el preceptor y era uno de los que, donde había droga, ahí estaba ahí, donde había robos, ahí estaba él, y los encontraban a todos. Era una cosa curiosísima. Experiencias bonitas de colegio, así que no se olvidan. Y por otro lado, pues, en venir a esta campaña, nos hemos encontrado con la generación 83. Muchos colegas que tenían 40 años sin verlos, los he podido ver. Así que pues, es bonita la experiencia de venir aquí a Panamá y conoceros sobre todo vosotros. Claro, siempre la experiencia de estar una semana conoce uno más personas y aumenta su círculo de amigos, ¿cierto? Ayer iniciamos con este tema, esperanza en medio de la crisis. Quisiera, para aquellos que no vinieron ayer, en forma esencial hay cosas que se resumen en pocas palabras. Yo ayer les definí el estrés como una especie de sobrecarga y les hablaba del prefijo sobre. ¿Qué significa eso? Sobrecarga significa que hay veces que tengo cargas que superan mi capacidad de soportar y de llevar. Y les decía que el estrés es sobrecarga de materia, de energía, de problemas. Mi tema hoy sobre eso. Mi tema tiene que ver con cómo... Es de mi familia, perdone, la puse a posta. He puesto a posta para presentarles a mi familia, mi querida esposa y mis 3 hijos. Él es el mayor, mi hija de en medio y la hija pequeña. Ellos son mexicanos, nacieron en México. Bueno, les decía que mi tema de hoy es cómo pues, solucionar los conflictos que también generan crisis. ¿Sí? Pero volviendo a lo de ayer, sobre carga de problemas. Y hablábamos de Job. ¿Se acuerdan de Job? Y les hablé que Job tuvo 4 sobrecargas de información. Porque esa fue la última definición que di. Sobrecarga de información. Llegó el primer informante y dijo que le habían robado, ¿qué cosa? Los camellos, no, perdón, las yuntas de buey y las asnas. Llegó un segundo informante que dijo que había perdido sus 7,000 ovejas. Y llegó un tercer informante, tercera sobrecarga de información, y este dice que había perdido todos sus camellos. Y luego llegó un cuarto informante, una cuarta sobrecarga de información, que había perdido 3,000 camellos. Y más sobrecargas y más sobrecargas. Pero en síntesis, una fórmula para superar cualquier crisis es sencilla. Número 1, quítese las cargas que no puede llevar. Así de fácil.
Si tienes cargas, pues quítatelas. Y si son cargas psíquicas, déjalas en la mano de quién. De Jesús, que te dice, venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré qué, descansar. Pero les dije también algo que es esencial. ¿Te acuerdas del amigo ahí de México que le dije, ¿con cuánto me llevas estas cargas? Y él me dijo, lo que me quiera dar, jefecito. ¿Recuerdan que les conté eso? Pues, si uno quiere llevar carga, hay que estar sano, fuerte. Para las cargas físicas, mucho músculo, ¿cierto o no? Pero para las cargas psíquicas, mucha fortaleza interior. Como el caso de Job, un hombre de fe, un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, un hombre que tenía una vida interior muy fuerte y así, pues pudo aguantar. Si no estamos fuertes interiormente, a la primera de cambio, flaqueamos. Así que esa es una fórmula, ¿de acuerdo? Ahora vamos al tema de hoy. Hoy yo voy a hablarles de un personaje bíblico llamado Josafat, ¿sí? Y a través de la historia de Josafat, yo quiero presentaros algunos principios importantes que nos van a ayudar a resolver nuestros problemas. Recuerden que hacer teología es, a través de las historias sagradas, sacar principios y traerlos a nuestro tiempo. Eso es hacer teología. De lo contrario, toda la Biblia es historia antigua, ¿sí o no? Nosotros hacemos de la Biblia algo vivo, poderoso y fuerte cuando nosotros arrastramos el principio bíblico y lo traemos a nuestro tiempo. ¿De acuerdo? Ayer, por ejemplo, una historia tan antigua como la de Job, la permeé con ciencia, lo que dicen los psiquiatras y lo que dicen los psicólogos. Hoy lo mismo voy a hacer. Voy a hacer lo mismo con esta historia. En primer lugar, quiero presentar las características del reinado de este hombre, Josafat. En segundo lugar, quiero presentarles el proceso en la solución de conflictos. Porque finalmente, ¿qué es lo que nos genera crisis? De carácter emocional cuando algo nos golpea, ¿cierto? Un evento, en este caso hablábamos de eventos como un divorcio, hay problemas a nivel familiar, de hecho vamos a hablar de eso durante esta semana, hay una sesión especial de la crisis dentro de la familia y cómo superarlo. Entonces, hay problemas que cuando no tengo la resiliencia, es decir, la capacidad de resolver esos conflictos, pues entonces las cosas se me escapan de mis manos y puedo llegar a una crisis desencadenante, depresión o más. Entonces, es importante hoy, voy a presentaros el proceso de la solución de conflictos de manera muy práctica y sencilla y de la perspectiva cristiana. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a entrar a las características, perdón, tengo que orientarme donde estoy. Hoy quiero hablarles parece que se me ha un poquito movido el PowerPoint, lo hice con Mac y creo que se me ha estropeado. Bueno, vamos a tratar de, en primer lugar, mencionar en el contexto histórico cuáles eran las características en el tiempo de Josafat. Voy a hablarles de tres cositas, ¿sí? Tres cositas del reinado de Josafat. En primer lugar, en su tiempo Dios lo bendijo porque Jehová estuvo con él. Número dos, enseñó la palabra al pueblo y estableció la justicia. Vamos a la Biblia, a Segunda de Crónicas, capítulo 17. Primer puntito, Jehová estuvo con él. Capítulo 17, versículo 3 y 4. Dice la Biblia, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de sus padres.
y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano. La primera clave de su éxito de este hombre es que Dios estuvo con él y él buscó a Dios en todo momento. Creo que eso es clave. Ustedes leen, por ejemplo, en el libro de Génesis, la historia de José, también algo en esa línea va. Y Jehová estuvo con José y Dios le dio éxito a José ante las adversidades. Así que ahí tenemos el primer punto. Segundo punto, enseñó la palabra al pueblo a través de los sacerdotes y los príncipes. Vean lo que dice la Biblia allí en el capítulo 17, en el versículo 7. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benjaín, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos, dice, con ellos los levitas, Semaías, Netanías, y bueno, menciona varios ahí. Versículo 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Esto también es otro principio fundamental de sus éxitos. O sea, el hombre comienza a gobernar y quiere que la palabra de Dios y la Torá se lea entre todo el pueblo. Dice el conflicto de los siglos, muy cruel puede ser el corazón del ser humano cuando está alejado de la palabra. O sea que es importante, él entendiendo esto, ¿qué hizo? Desde que él empezó a gobernar, quiso que la palabra de Dios fuese estudiada y leída al pueblo. Así que hemos visto, número 1, Jehová estuvo con él, y número 2, enseñó la palabra al pueblo. Número 3, estableció la justicia en la nación. Eso es lindo, ¿eh? Vean lo que dice la Biblia en el capítulo 19, versículo 5. Dice la Biblia, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y sigue diciendo, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticias, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Ojo, es malo cuando tú tienes un gobernante corrupto, ¿sí o no? Y él, una de las cosas que hizo es establecer la justicia en su nación, no aceptando la discriminación, la acepción de personas, y por otro lado, no aceptando la corrupción dentro del pueblo. Bases importantes para sus éxitos. Y ahora sí, vamos a nuestro tema principal. ¿Cómo hacer frente a los problemas? Vamos a revisar cuáles fueron los principios de su éxito ante los problemas. Recuerden que a lo largo de nuestra vida se presentan problemas. Y la clave es saber hacerle frente. Cuando sabemos resolver los problemas, entonces es cuando estamos, diríamos, cuando hacemos frente a los problemas es cuando entonces podríamos pensar de que las crisis pueden ser superadas, porque todo problema desencadena ¿qué? Crisis. Si yo con sabiduría logro resolver el problema, desaparece la crisis. ¿Cierto o no? Si yo resuelvo el problema que me está generando la crisis, pues automáticamente desaparece la crisis, así de fácil. Así que la clave está en cuáles son los pasos para resolver los problemas. Vamos a ver el proceso. Es todo un proceso. Vamos al primer paso. El primer paso, ¿qué es? Identifique el problema. Fijaos si no tenía este hombre un problema. Miren lo que dice la Escritura en 2 de Crónicas 21 y 2. 21 y 2. Dice la Biblia, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón
y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Dice la Biblia en el versículo 2, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí que están en Asesón Tamar, que es en Gadi. ¿Cuál es el primer paso? Identificar el problema. Les pregunto, ¿tenía un problema este hombre? ¿Sí o no? ¿Tenía problemas, sí o no? Su reino fue un reino muy próspero. Y como suele suceder hoy, cuando un país tiene muchos recursos, hay países grandes que quieren invadirlo para quedarse con sus riquezas. Pues ya en aquellos tiempos pasaba eso. ¿Sí? Eran 3 pueblos que se habían unido, habían hecho alianza. ¿Para qué? Para ir sobre el rey Josafat y sus recursos. ¿Cómo creen que se sintieron la gente de Ucrania cuando comenzaron a ver una movilización de su ejército ruso y se pusieron por toda la zona fronteriza con todo el armamento apuntalando para ellos? Ustedes siguieron las noticias y vieron cómo el ejército ruso comenzó a poner en toda su línea fronteriza listo su ejército para ¿cómo se sintió esa población? Y cuando se desata la guerra, eso ya fue peor. Toda guerra genera crisis humanitaria, destrucción, muerte, hambre. ¿Sí o no? Entonces les pregunto, ¿tenía un problema grande este hombre? Sí. Un problema tan grande que seguramente no dormía lo suficientemente bien con estos problemas. Así que ahí tenemos el primer problema, el primer paso. Identifique qué el problema. Lo vuelve a repetir en el versículo 10. Ahora pues, aquí los hijos de Amón, los de Moab y los del monte de Seir. Ahí nos vuelve a definir. 3 ejércitos que vienen contra mi ejército. Ahí tenemos el primer paso. Segundo paso. Cuando tú lo identificas el problema, porque miren, ¿sabes por qué hay que identificar el problema? Ahora, antes de momento. Cuando uno es pastor o asesor psicológico, simplemente viene la gente y en cuestión de 5 minutos te bombardean con un montón de problemas, ¿sí o no? Mire, pastor, que tengo un problema con mi marido por esto, pero también con mi hijo y también las finanzas, que comienzas, te hacen un revolú de problemas, ¿sí o no? Y entonces uno tiene que saber identificar cuál es el problema real. Y generalmente le dicen a uno cuando estudia psicología, ¿no?, o consejería, cuando sacan la lagrimita, ahí está el problema. Y de repente comienza a temblar la voz y de repente comienza a llorar. Y es que mi esposo me es infiel. Ah, entonces ahí está ¿qué? Ahí está el problema real. Lo que duele, lo que hace llorar. Lo digo porque eso de identificar el problema es muy importante, porque una vez se puede ir uno con el síntoma o con los aspectos que son muy manifiestos, pero por debajo, de manera subyacente, está el problema ¿qué? Real. Y muchas veces comenzamos a resolver síntomas y no vemos ¿qué? El problema real. Entonces, por eso el primer paso, identifique bien cuál es su problema. En el caso de Josafat lo tenía muy claro, porque venían 3 ejércitos contra él. Entonces, definir el problema es lo más fácil. Ahora bien, el segundo paso, presenten el problema a Dios. Cualquier cosa que a usted le agobie, si usted esté sufriendo angustia, cierto grado de ansiedad, ya sea por un problema de salud, de enfermedad, ya sea por un problema de trabajo, o porque tiene dificultades con una persona que le está generando ya temor y ansiedad, pues preséntelo a Dios. Vean ustedes lo que hace Josafat aquí. Vamos a leer el capítulo 20, 3 y 4. Dice la Biblia: entonces él tuvo temor, normal. ¿Quién no va a tener temor? Saber que tiene 3
tres ejércitos que se han unido contra él. Es lo más normal tener temor. Tuvo temor y Josafat, entonces vean los pasos que aparecen aquí. Humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron todos los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda a Jehová. Vean ustedes qué texto es. ¿Cuántas veces repite pedir ayuda? Tuvo miedo, se humilló, oró al Señor, hizo que todos se reunieran, la congregación, hizo ayunar a su pueblo. Y otros pueblos vinieron de otros lados para orar. Miren, nosotros podemos ser muy listillos, muy inteligentes y muy astutos. Y quizás podemos creer que por nuestras propias fuerzas podemos resolver cualquier problema. Pero que usted sea muy listo y muy... Hay problemas que quizás te puedan superar. ¿Y qué es lo mejor que hay que hacer? Presénteselo a Dios. Y ya por lo menos la crisis disminuye y el grado de ansiedad también, ¿qué? Porque usted dice, ya se lo dejé en la mano de Dios. Dios me va a resolver. Vean ustedes. Hace unos años atrás, perdimos nuestra casa. Con mucha ilusión, como todos los matrimonios, nos compramos una casa y la estábamos pagando fielmente durante 5 años, pagando. Cuando vino el cambio de distrito, mi esposa perdió su trabajo, trabajaba en una clínica dental, nos cambiaron a otra ciudad, y en esa otra ciudad teníamos que pagar la hipoteca que habíamos dejado allá, y el alquiler en la nueva ciudad donde estábamos pastoreando. Y encima mi hijo decide estudiar en la Universidad de Montemorelos la carrera de odontología. Y Montemorelos ustedes saben que no es barato, es caro. Y yo no recibo en Europa, como no soy pastor de Interamérica, no recibo ayudas para estudiar en Montemorelos. Así que hipoteca, alquiler y la ayuda de mi hijo. Entonces llegó un momento que tuve un problema económico para pagar la hipoteca. Y entonces el banco me hizo de esos negocios turbios que hacen, de que te vamos a dar una segunda hipoteca y lo que hacen es más ahorcarlo a uno. Y me prolongaron el sueño de tener mi casa por 4 años más. Así que pagué 9 años. Pero llegó el momento en que las cosas aumentaron. Mi esposa pasó tiempo sin trabajar. Y no alquilaba aquello, y finalmente lo alquilé por un precio más bajo de lo que pagaba la hipoteca, pero el tipo ni me pagaba a tiempo, y eran unos desastres financieros. Y finalmente tenía que decidir, mi hijo ya estaba para entonces en su 3er año, 4 de odontología, y tuve que tomar la decisión. O la formación y educación de mi hijo, o la casa. Y aposté por mi hijo. Y gracias a Dios es un odontólogo. Y ya tiene su casa propia él. Mejor que tenga él y no yo, porque yo me voy a morir antes. Así es que aposté por mi hijo. Y entonces dejé de pagar. Y al dejar de pagar, fue como una bola de nieve, una bola de nieve. De todo lo que había pagado en 8 años, que fueron como 80.000 euros, finalmente se hizo una deuda casi de 200.000. Y digo, wow, ¿qué hacemos? Hice esto que estoy enseñándoles hoy. Presentárselo a Dios, ¿el qué? Y cuando yo le presentaba eso a Dios, mire, yo descansaba. Y me llamaban del banco y me trataban de apretar. No, es que usted no le podemos tomar su casa porque usted tiene un salario y esto y lo otro. Y total. Yo le decía, mire, ahí está la casa. Ustedes la quieren, ahí está la casa. Bueno, total, para no hacerles cuenta tan larga la historia, oramos muchas veces. Y siempre que orábamos, descansábamos. Hasta que finalmente ellos solitos del banco me dijeron, mire, ya decidimos. Nos entrega la casa y ahí quedamos, en tablas, a 0.
Y miren, la respuesta de Dios fue maravillosa. Jamás me sentí tan contento cuando me quité esa carga de encima. Porque eso iba como una bola, ¿qué? De nieve que iba cada vez en aumento, y bueno, ahora tranquilo estoy sin tener que tener esa carga pesada que ya no podía comer. Así que, ¿cuál es el segundo paso? Preséntenselo a Dios. Tercer paso, lo que yo hice, reconozca sus límites. Miren lo que dijo Josafat. Dios nuestro, no tenemos fuerza para enfrentar una multitud tan grande que viene contra nosotros. Es más, no solamente le dice, no puedo. No, le dice, es que no sé qué hacer. Y eso es lo que pasa cuando los problemas, recuerden, ayer les hablaba de los problemas de carácter polimorfo. ¿Se acuerdan de esa palabrita tan rara? Que tiene que ver con varias situaciones entremezcladas y que cuando se combinan, pues la carga cada vez más. Y el problema, ¿saben qué es? Cuando se combinan los problemas, es tan intenso que no tengo la capacidad de razonar ni racionalizar y llego a la conclusión, es que no sé qué hacer. ¿Sí? Y fue lo que dijeron ellos. Vean lo que dice aquí el texto bíblico. Cuando, una vez que presenta la oración este hombre, dice en el versículo 12, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerzas contra tan grande multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Así que si usted ya le presentó el problema a Dios y encima le dice a su Dios, Señor, es que no sé qué hacer. Lo he intentado y no puedo. Escapa de mis manos. Lo que me pasó a mí, ¿escapaba de qué? De mis manos. Así que reconozca sus limitantes, entienda que hay problemas que le superan y que si usted no puede hacer nada, no se agobie más. ¿Sí? ¿Para qué se agobia si no puede resolverlo? ¿Sí? ¿Lo ha intentado? ¿Recuerdan ayer que yo hablaba de las preocupaciones constructivas? ¿Preocupaciones constructivas qué eran? A ver, ¿qué eran las preocupaciones constructivas? Los buenos alumnos. Ah, ahí está. Preocupaciones constructivas es que tengo un problema, pero tengo un proyecto de cómo resolverlo. Resolverlo automáticamente se relaja usted. Y todos los seres humanos, cuando uno da asesoría, de una persona con problemas y te presenta el problema, pero la persona ya trae en mente qué piensa hacer y te lo cuenta. Porque todas las personas son muy listas y muy inteligentes. Traen un lío, pero ya saben cómo resolver, tienen una idea de cómo podrían resolverlo. Entonces uno lo que hace es aclarar las ideas, ¿cierto o no? Pero casi todas las personas que tienen un problema ya están pensando cómo van a resolverlo. A menos que sean tantos que superan el umbral y la intensidad de lo que usted puede hacer. Y entonces se confunde y es cuando buscan a los terapeutas. ¿Sí? O al pastor, o al consejero, o al asesor. ¿Me va siguiendo, sí o no? Muy bien, entonces reconozca sus límites. Usted no puede, excede a sus capacidades, la carga es demasiado grande y es más, ni siquiera tiene la capacidad de pensar de cómo resolver. Muy bien. La cuarta, ¿qué dice? Si usted ya oró, pues tiene que hacer una oración de fe, confiando. ¿Qué dice el Salmo 37:5? Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y ¿qué? O sea, preséntale a Dios tu problema, confía en él, ya se lo presentaste, confía en él y él ¿qué? Ajá. Veamos cómo lo dice aquí la Biblia. Y dijo, oí todo Judá, versículo 15. Y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. Así es. No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión, apartaos y quedaos quietos. Y veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre ti.
Así es que confiemos en el Señor. Sí, confiemos en el Señor. Ayer yo les leí un salmo, ¿se acuerdan ese salmo? El Salmo 55, 22. Es una joya del pensamiento bíblico. Ojalá se lo apuntaran. 55, 22. Dice la Biblia, más echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Y no dejará para siempre caído a quién. Tú échale al Señor tus cargas, pero confía en él. ¿Sí? Quinto, permanece ¿qué? En fe. Óigame, esto que me pasó a mí duró muchos años, y yo seguí permaneciendo en fe, porque como escapaba de mis manos, yo ya no me iba a preocupar más. Y se lo dejé en las manos de Dios. Y por eso dice, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Permanecer en fe, permanecer confiando, permanecer creyendo. ¿Sí? Por eso dice, estad quietos y conocéis que yo soy Dios. Nuestro texto de nuestra lectura bíblica de hoy, y es el 20:20 de Segunda de Crónicas. Y dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, ahora es el rey el que se pone de pie, y dice, Josafat estando en pie, dice, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis ¿qué? Miren, hermanos, nosotros como pueblo adventista tenemos dos grandes recursos. Por un lado, la palabra, y por otro lado, los profetas. En este caso, la mensajera del Señor, Elena White, que te da ricos consejos. Si tú eres un estudioso de la Biblia y estudioso del Espíritu Profecía, verás que cuando estás bien atorado en algo, cómo el Señor te puede abrir luces alternativas para resolver tus problemas. ¿De acuerdo, hermanos? Así que creed en Dios y seréis ¿qué? Prosperados, dice. Creed en Dios y estaréis seguros. Confiad en vuestros profetas y seréis ¿qué? Prosperados. ¿Lo creemos esto, hermanos? Gloria a Dios. Y termino con el séptimo punto. La seguridad es tal que antes de enfrentarme al lío, tengo la certeza de que Dios me va a resolver el lío. Y por lo tanto, tengo un espíritu de alabanza y de gratitud de que el Señor ya me resolvió el problema sin que se resuelva. ¿Están comprendiendo lo que quiero decir? Tengo tanta seguridad de que aún cuando todavía no se ha desarrollado la guerra, yo ya estoy alabando a Dios y estoy confiando de que esto ya está resuelto. Algo así como, ¿se acuerdan aquellos leprosos que fueron sanados? Los 10. El Señor les dijo, vayan allá con el sacerdote para que les certifique de que están sanos. Hombre, yo le diría al Señor, oye, sáname primero, ¿no? Tú me sanas y yo voy con el sacerdote. No es lo lógico. No es lo coherente. Lo coherente es que si tú, porque allí en ese tiempo quien certificaba de que ya no tenía lepra era el sacerdote. Sáname y yo voy con el sacerdote y le digo que estoy sano. No. Ellos obedecieron la voz y presentaron al sacerdote. Y en el camino fueron sanos. Lo curioso es que solamente uno vino a dar gracias, el samaritano. ¿Recuerdan? Entonces, espíritu de alabanza. En Segunda de Crónicas 20, 21, 22, 26 al 28 dice, cantaban alabanzas a Jehová. Glorificaban a Dios porque su misericordia es para siempre. Espíritu de alabanza. Que cuando se alaba, se generan endorfinas. Esa sustancia que está hablando Elizabeth ayer, las endorfinas, esta sustancia asociada al placer y a sentirse bien. Espíritu de gratitud. Y cuando comenzaron a cantar himnos, Jehová puso emboscadas sobre ellos y se mataron los unos a los otros y regresaron a Jerusalén gozosos porque Jehová les había colmado de gozo por cuanto les liberó
de sus enemigos. Queridos hermanos, que sea esta vuestra experiencia. Porque todos en algún momento hemos tenido problemas, ¿sí o no? Yo les he contado uno de los míos. Pero a lo largo de mi vida, como ya les decía, ese es el velocímetro de la vida. Usted cuando compra un coche, ¿qué es lo primero que ve? Si es de segunda mano. El kilometraje. ¿Sí o no? Si tiene muchos kilómetros, quiere decir que ese coche está bien gastado. Pues eso es. En la medida que sumamos años y pintamos canas, pues situaciones tras situaciones que hemos tenido que ir superando. Adversidad tras adversidad que hemos ido superando. Pero al final de nuestro recorrido lo que tengo que decir es gracias a Dios. Por eso, siempre que veamos el pasado, veámoslo con gratitud. Y veremos el futuro con fe y esperanza. ¿De acuerdo? Que Dios nos ayude para seguir confiando. Confiando que estamos en la mano de Dios y que Él resuelve nuestros problemas. ¿De acuerdo? Y cuando Él resuelve nuestros problemas, viene la paz al corazón. Y entonces experimentamos el reposo que Dios quiere que tengamos. Y la crisis se supera de esa manera. Que Dios nos ayude para poder sentir la bendición de Dios, la paz que solamente Él puede dar. ¿Sí? Bien, para terminar vamos a cantar el himno número 395, o cuán dulce es fiar en Cristo. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí.
Cristo, puro y santo, siempre quiero confiar en ti. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias, Señor, porque tú nos das una visión clara de el proceso de cómo podemos resolver nuestros problemas. Señor, ayúdanos siempre. Tú eres quien nos sostiene en cada momento. Somos tus hijos a lo largo de nuestro recorrido por años. Y tú sabes cuando hay adversidades que enfrentar y problemas que solucionar. Danos, Señor, esa capacidad de resolución de problemas. Ayúdanos a tener la sabiduría para entender cuando no somos capaces, cuando los problemas nos superan, de buscar ayuda cuando realmente lo necesitamos y sobre todo de ponerte todos nuestros problemas en tus manos. Señor, danos descanso a nuestro corazón. Danos reposo, Señor, ante los grandes problemas y las crisis que muchas veces tenemos que pasar a lo largo de nuestra vida. Solo Jesús puede darnos la paz que tanto anhelamos. Solo Él puede ayudar a descargar esas cosas que nos agobian y nos generan ansiedad. Señor, que tu bendición nos acompañe a todos, entendiendo que la bendición significa el completo bienestar que tanto anhelamos. Bendícenos, Señor nuestro. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.